Para ello vamos a hablar con el ex subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. Señor Lira, gracias por conversar con nosotros en CNN Prime. Gracias, muchas gracias, Daniel, por el contacto. En primer lugar, cuando escuchamos que desde el gobierno actual se le achaca responsabilidad a ustedes por supuestamente haber dejado en libertad a reos peligrosos, se habla de 9.500 condenados por delitos graves. ¿Cuál es su respuesta? Mire, nuevamente, una vez más, el gobierno frente a problemas en delincuencia o de actos terroristas, como fue el caso de ayer, la quema de los 2 buses, siempre trata de tirar una cortina de humo en esos momentos, digamos. Lo que está diciendo el subsecretario es absolutamente falso. Aquí está mezclando, además, cosas muy complicadas, ¿no es cierto?, porque está mezclando indultos con libertad provisional. Yo le puedo asegurar, y eso se lo digo con toda seriedad, y después usted puede leer la ley, la puede bajar la ley de indulto del 2012, no dejó a ningún chileno con un delito grave libre. Y yo le diría más, ni siquiera dejó libre, porque en el fondo era gente que estaba ya con libertad, ya sea por el fin de semana o por la semana para trabajar. Es decir, era gente que ya tenía el beneficio de una libertad parcial. Y en segundo lugar, si las personas que habían a la ley de drogas, ¿no es cierto?, que habían cometido delitos en la ley de drogas, eran 100% extranjeros, y eso se los deportó por 10 años. Es decir, ningún chileno, un delito grave o de sangre, y los que sí tenían delitos más graves eran 100% extranjeros, los cuales fueron deportados 10 años. Esa es la verdad de la ley de indulto, que por lo demás fue aprobada por todos los partidos políticos en su totalidad, por la unanimidad del Senado, y por el Instituto de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y la Iglesia Católica, que fueron los promotores. Así es que había un consenso bastante grande a nivel nacional. Señor Lira. A algunos se les olvida, ¿no es cierto?, pero claramente es una ley que no tiene ninguna influencia, ¿no es cierto?, en la grave situación delictual que está sucediendo hoy día, en donde la encuesta Paz Ciudadana nos dice, ¿no es cierto?, que 1 de cada 2 familias es víctima de robo, ¿no es cierto?, o intención de robo. Señor Lira. En estos meses. Ok, ese es el tema de la ley de indulto, nos queda bastante clara su postura y también el hecho, que es un hecho real, que fue aprobado por todas las fuerzas políticas en el Congreso. Pero el gobierno ahora apunta a otro punto. Dicen que se modificó el procedimiento para entregar libertades condicionales y que ello provocó una explosión, estoy citando las palabras del actual subsecretario, en la cantidad de beneficiados. ¿Es cierto que ocurrió ese cambio y es cierto que aumentó la entrega de este beneficio? Nuevamente una información para confundir a la ciudadanía, absolutamente confusa, ¿no es cierto?, yo diría malintencionada, y nuevamente para culpar, ¿no es cierto?, de responsabilidad a otra administración y no asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país hoy día, que por lo demás todo el mundo ya lo está sintiendo y no hay para qué contarle cuento a la ciudadanía. La libertad condicional, que es lo que dice que se cambió, fue una recomendación que sale de la reunión de análisis de la reforma procesal penal que se hace una vez al mes en el Ministerio de Justicia, donde participan todas las instituciones que participan en el tema procesal penal, es decir, Policía, Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal, en donde se decide que la libertad condicional no la debe otorgar un político, un sereme de justicia, sino que la tiene que otorgar el Poder Judicial, con un comité de jueces, porque en el fondo son los jueces los que otorgan las penas a los que cometen delitos, por lo tanto son los únicos que pueden quitarle una pena o darle una libertad condicional a un reo. Entonces es sacar de un político, ¿no es cierto?, que es mucho, no corresponde, ¿no es cierto?, que esté otorgando libertades condicionales, al Poder Judicial. Así que lo que está haciendo hoy día, además de engañar, ¿no es cierto?, con esto que se está diciendo, está debilitando al Poder Judicial o está menospreciando al Poder Judicial, ¿no es cierto?, quien es el que está tomando las decisiones de libertad condicional a reos que se la merecen. Señor Lira, podría afirmar nos queda claro el punto de los seremi
Señor Lira. Libertades condicionales serían menores. Ok, nos queda claro, por lo tanto, la explicación del punto de vista que está usted sobre este cambio. ¿Es cierto o no es cierto que en total con esto, según lo que dicen las autoridades del actual gobierno, por eso le hago la pregunta a usted, habría 9.500 condenados por, comillas, delitos graves que habrían quedado en libertad? Bueno, yo le estoy diciendo que eso es falso porque en el fondo, aquí estamos hablando de 4.000 indultados por el primer caso que estábamos hablando, de los cuales 1.000 se fueron al extranjero, que fueron los únicos delitos graves. Y por lo tanto, esas personas, ¿no es cierto?, no están en el país. Los otros 3.000, ¿no es cierto?, fueron delitos, ¿no es cierto?, que no son de sangre, que no son de droga, que no son graves y que ya estaban en libertad. Así que eso es falso. Segundo, lo de libertad condicional son los jueces, ¿no es cierto?, los que otorgan esa libertad, y le puedo decir que ahí hay que confiar en el criterio, ¿no es cierto?, de por qué se toma se le da ese beneficio, se le otorga una libertad condicional, que sin duda no va a ser el Poder Judicial el que le esté dando libertad a gente que va a cometer delitos graves. Señor Lira, solamente para terminar, porque estamos en el tiempo. El Poder Judicial, sí. Y eso no ha ocurrido. Solamente para terminar, durante el gobierno del presidente Piñera hubo un discurso muy duro por el tema de la puerta giratoria y contra los jueces también que entregaban libertades, se dijo muchas veces de manera indiscriminada. ¿Fue un error ese discurso durante el gobierno del presidente Piñera? Porque ahora lo escucho decir que hay que tener confianza siempre en las decisiones que toman los jueces al respecto. Mire, el sistema procesal penal en su conjunto hay que revisarlo y eso no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que la base unificada de datos y la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, que se propuso en el gobierno del presidente Piñera, que hoy día está absolutamente detenida, y que en el fondo ve en el sistema completo donde está la falla, no necesariamente en el último eslabón. Hay muchas fallas en distintos eslabones y que eso sí que requiere modificarse, y esa es la propuesta que se hizo y que está en el Congreso, presentada por el gobierno del presidente Piñera, y que hoy día está detenida, como todas las leyes antidelincuencia, porque aquí se detuvieron todas las leyes antidelincuencia, incluso la ley de control de armas, Daniel, que estaba en último trámite legislativo y que sería muy distinto lo que ocurriría hoy con el porte de armas si esa ley se hubiera aprobado, que estuvo a pocos días de salir y hoy día está detenida en el Congreso. Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Buenas noches. No, muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches.